sin antecedentes. Hoy se produjo una de las más grandes movilizaciones. Quedará acabado en las retinas de todos los colombianos la historia del país. La televisión colombiana cumple 70 años y en Caracol Televisión queremos sumarnos a esta conmemoración compartiendo con ustedes todos los tesoros escondidos de nuestro archivo audiovisual. Si bien no nacimos con la televisión, hemos acompañado a los colombianos desde 1969 con todo tipo de contenidos. Este es un viaje por nuestra historia y por los avances tecnológicos asociados a la producción de imágenes. A partir de hoy viajaremos en el tiempo recordando 5 décadas de televisión con Arca, el archivo audiovisual de Caracol Televisión. Iniciamos con lo que ha sido el cubrimiento en terreno del conflicto armado colombiano. Desde los años 70, cuando las imágenes se grababan en cine, ha pasado mucho tiempo. La forma de hacer periodismo evolucionó y las comunicaciones también. En 1984, las videograbadoras ya hacían parte de los equipos de reportería y las imágenes eran captadas en color, pero la información aún viajaba en moto, recuerda el director de fotografía y camarógrafo Juan Carlos Peña. Palacio de Justicia, Villa Chiva, los motociclistas que teníamos para entregar los cassettes que volaran a los noticieros a llevar todo este material para poder cambiar baterías, micrófonos y todo. Miren, los carros en ese tiempo subíamos por los andenes, por donde nos pudiéramos meter para poder llegar con la noticia porque no había forma de transmitir. El país empezaba a vivir una nueva era de la violencia política, la expansión de las guerrillas insurgentes. Y los periodistas estaban allí para registrarlo. ¡Somos prensa! Periodistas, no disparen, por favor. ¡No disparen! Quietos. Cilindros. Juan Carlos Mateus, un curtido reportero de Noticias Caracol, recuerda cómo eran aquellos días en que periodistas, camarógrafos y asistentes trabajaban bajo el fuego. Era muy difícil y es que nos tocó un momento del país tan duro en la guerra, tan duro en el miedo, tan duro en el dolor. Hombre, cuando se tomaban los pueblos, teníamos una conciencia muy clara de lo que estaba ocurriendo en el país. Y al tener esa conciencia, pues simplemente tratábamos de ser respetuosos con las familias, pero a la vez también poder denunciar lo que estaba pasando en Colombia, una guerra entre colombianos. 5 minutos han transcurrido desde la acción que permitió la entrada de uno de los tanques al interior de la Corte Suprema de Justicia. La guerra se cubría en las zonas rurales del país, pero el 6 de noviembre de 1985, el conflicto armado llegaría al corazón de la capital de la República. A las 11 de la mañana, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. La toma y la violenta retoma por parte del ejército sería la batalla más fotografiada y grabada por los reporteros de la época. ¿Cómo va a llegar el lente? Tiene que por su bien, corra. Mire, ahí está. Se escucha el tiroteo intenso. Los noticieros informaron casi en directo mediante boletines informativos. Las tecnologías para las transmisiones en vivo apenas despertaban y todo funcionaba con un sistema de mensajería que recogía el material en la fuente y lo llevaba hasta la sede del informativo. Teníamos una grabadora que era de 3/4 y cada cassette duraba 20 minutos. Entonces teníamos que cargar 5 cassettes de un tamaño bien grande, que era una grabadora que se conectaba a través de un cable de la cámara. Entonces necesitaba un asistente que cargara este aparato. Había que llevar las baterías de la grabadora, las baterías de la cámara, la batería de las luces. Nosotros era con un trasteo encima para poder hacer esto. Correr, grabar y proteger la vida, nos cuenta Carlos Barragán, otro experimentado periodista de Noticias Caracol. Yo creo que ese es un principio que nos enseñan desde que llegamos al mismo medio. En el caso de Caracol Televisión, antes de irme a cualquier cubrimiento, lo primero que me decían era: acuérdese que de usted depende su camarógrafo, su asistente. De nuevo, los reporteros vieron cómo ejércitos de sicarios cobraron la vida de ministros, oficiales de la policía, altos funcionarios del gobierno y hasta un candidato presidencial, Luis Carlos Galán.
a vencer, porque este paso lo hemos dado unidos. La desmovilización del M-19 y la posterior convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente daba nuevos ánimos en la búsqueda de la paz. A partir de este momento el liberalismo no... Ahí lo seguimos. Estaba. Al siguiente año, el 26 de abril de 1990, en medio de un fuerte operativo de seguridad, llegó a las instalaciones de Caracol Noticias Carlos Pizarro León Gómez, excomandante del M-19. El entonces candidato presidencial tenía una cita con Yamid Amad, director del informativo. ¿Tiene futuro la guerrilla en Colombia? Esta guerrilla tiene futuro, lo grave es preguntarle, ¿este país tiene futuro? Hablaron de la vida y de la muerte en el set del noticiero. Allí, Pizarro entregó sus últimas declaraciones. Hablando de la escolta del DAS, cuando usted ingresó aquí al estudio, yo les confieso que yo nunca había visto semejante despliegue de seguridad para proteger a un hombre. ¿Usted teme por su vida? No, yo no temo, no. Yo creo que teme el país un poco porque se le puede romper algo que ha cuidado durante todo un año y que no quiere perder. A la salida, Pizarro se dirigió al aeropuerto y cuando ya había abordado el avión, fue asesinado. La nueva constitución no detuvo la violencia y las calles se volvieron escenario de guerras de narcos evitando la extradición y guerrillas mostrando los dientes. Mucha atención, hace contados minutos estalló un artefacto explosivo en la capital de la República. Bombas y artefactos explosivos nos sorprendieron en las ciudades y en esa vorágine nuestro jefe de corresponsales, Carlos Bolina, por poco pierde la vida. Uno sale de la casa y no sabe si va a regresar, a pesar de que en el periodismo no hay una norma específica que diga que es una profesión de alto riesgo. En ese momento la importancia era informarle al país lo que estaba pasando con un hecho de terrorismo cerca de la Universidad Nacional. No medimos las consecuencias y lamentablemente algunos fallecieron, otros resultamos heridos y fue un caos total realmente ese día. Entró el nuevo siglo, el conflicto armado no dio tregua. La empresa Aires acaba de divulgar la lista. Guerrilleros de las FARC secuestraron el avión en que viajaba un senador liberal y forzaron el aterrizaje de la aeronave en una carretera en el departamento del Huila. Minutos después... Para entonces las antenas satelitales ya hacían parte de las herramientas de Noticias Caracol y permitían salir en vivo desde cualquier rincón de Colombia. En este momento nosotros nos encontramos cerca del avión de la empresa Aires que fue secuestrado esta mañana. Alba Judith Santoyo, que por esos días cubría la fuente de orden público, transmitió en directo esa noticia. No, pues imagínese, un avión era una cosa que uno nunca se había imaginado, un avión aterrizado en una carretera interdepartamental, pues convertida en aeropuerto, ¿no? La carretera convertida en aeropuerto, la gente toda de la zona alrededor, lo cerca que podían estar y los temores que había, los temores que siempre hay, explosivos, que hubiera francotiradores, que hubiese una sonada, todos los temores normales que hay en una situación de estas. Las antenas satelitales cambiaron la forma de hacer periodismo en televisión. Robert Ramírez ha sido desde su llegada el productor que más eventos ha coordinado en transmisiones vía satélite en Noticias Caracol. Llegamos a la población de tal donde hacía mucho tiempo no hay una carretera, no hay no sé qué, y mostraban una noticia de algo, pero era grabado durante algunos días. Cuando tú llegas a las poblaciones hoy en día, la noticia es, llegamos acá, mostrábamos la gente hablaba, a la gente le parecía imposible que estuviera hablando y estuviera saliendo en televisión al mismo tiempo. O sea, fue otra dinámica total. Ustedes pueden escuchar los ruidos de las ametralladoras. El canal Caracol también en directo desde el departamento del Putumayo, en el municipio de La Hormiga. De acá no son buenas tardes en el Tigre. 25 campesinos fueron asesinados. La inmediatez de la noticia. Yamid hizo eso en la radio colombiana, creó una forma de hacer radio que no existía. Y él trasladó eso a la televisión. Esa era su obsesión, su aspiración, tener la oportunidad de hechos que se producían
y que eran transmitidos en vivo y en directo. Buenas noches y mucha atención, que la candidata presidencial Ingrid Betancourt se encuentra desaparecida desde esta mañana. Los secuestros se recrudecieron, entre ellos el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas. No habían muchas garantías, recuerda Mateus. Colombia está perdiendo demasiado al no tener derecho sobre este espacio, estos 42.000 kilómetros pertenecientes a la zona de distensión. Nosotros, en ese andar, aquí en el canal Caracol, íbamos con Horacio Serpa en campaña. Intentó entrar a la zona de distensión y no, señor, allá nos recibió la guerrilla y no permitió que entráramos. Cuando digo no permitió, es que salieron y nos apuntaron. Nos apuntaron a todos, no podíamos pasar. Y mucha atención, acaba de registrarse una fuerte explosión al norte de Bogotá. En este momento lo que ustedes observan aquí en el norte de Bogotá. Otro momento que marcó un hito en las transmisiones de noticias del conflicto armado fue la detonación de un poderoso carro bomba en el interior del Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Juan Roberto Vargas, hoy director de Noticias Caracol, por esos días era jefe de emisión y presentador en el set. La onda explosiva fue muy fuerte. Hacer una transmisión como la hicimos en caliente, sobre la marcha, en vivo, durante mucho tiempo, pues fue una carrera frenética por tratar de informar, de hacerlo con calma, de hacerlo con rigor, pero también con sentido de oportunidad. Todo eso junto pues constituyó para nosotros un reto monumental. Están empezando a salir los heridos. No solo un reto técnico de transmisión simultánea desde varios ángulos del acontecimiento, sino de responsabilidad informativa. Nunca se me va a olvidar que la frase más recurrente que repetí esa noche fue esa. Dice, no podemos decir qué pasó, lo único que sabemos es que hubo una explosión, pero no sabemos qué la causó. Se hablaba de la piscina, se hablaba de una caldera, se hablaba de algo en la cocina. Solo hacia un tiempo después es que el alcalde de Bogotá de la época y las autoridades dicen, no, eso fue un carro bomba. Ahí sí ya la película y la historia cambió radicalmente. Para transmitir una noticia. Cada día la transmisión de datos e imágenes hace más rápida la información, con herramientas más sencillas, pero tecnológicamente más complejas. En últimas, el compromiso es el mismo. De las roquetas neoyorquinas. Desde la época en que Héctor Mora hacía reportería con una cámara de cine hasta hoy, seguir registrando los hechos noticiosos y guardar sus imágenes como un legado de la nación que somos.